Hace un par de semanas, cuando el presidente López Obrador pidió al Banco de México saber por qué su gobierno no recibió remanente por el ejercicio fiscal 2020, informó también que no se renovará el periodo de Alejandro Díaz de León como titular del Banco Central. El presidente dijo que quien encabece esta institución será alguien de mucho prestigio y analistas del sector ya apuestan por Arturo Herrera, quien es el actual secretario de Hacienda, para ocupar ahora el cargo de gobernador de Banxico. Veamos el contexto. El próximo 31 de diciembre, Alejandro Díaz de León concluye su tiempo como gobernador del Banco de México sin posibilidad de que sea ratificado para un segundo periodo. La semana pasada, el presidente López Obrador dijo que nombrará a un nuevo titular del Banco Central, aunque no ofreció nombres, dijo que será alguien de mucho prestigio y con experiencia en materia económica y financiera. Díaz de León fue subgobernador del Banco de México de enero a noviembre de 2017. Fue nombrado gobernador en 2017 tras la renuncia de Agustín Carstens, que ocupó este cargo 2 periodos. El gobernador del Banco de México es designado por el presidente de la República con la aprobación del Senado. Quien encabece esta institución, de acuerdo con la ley del Banco de México, debe haber nacido en México, no tener más de 65 años cumplidos y gozar de reconocida competencia en materia monetaria. El presidente López Obrador dijo que el cambio no va a tener impacto, ya que tiene contemplado elegir un economista serio, honesto y eficiente que mantenga la estabilidad económica, pero con dimensión social y partidario de la economía moral. El nuevo gobernador debe ser elegido antes de que termine julio próximo y en caso de que no se designe, será el subgobernador con mayor antigüedad en el cargo quien presida la Junta de Gobierno de esta institución. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche. Empiezo contigo ahora, Alejandro. ¿Cómo ves este anuncio? ¿Y cuáles personas ves como posibles sucesoras? A lo mejor una mujer por primera vez, pero el presidente, digamos que siempre ha impulsado también el tema de los liderazgos femeninos. No me sorprendería que pudiera buscar por ahí algún relevo. Y la primera mujer gobernadora del banco. Pero es una buena idea que no se renueve el mandato del actual titular y que muevan al secretario Herrera como suena a Banjico. Hijo, pero eso de Herrera a mí me suena muy raro. Ujú. Arturo Herrera es uno de los principales, digamos, soportes técnicos de credibilidad, de prestigio de la administración del presidente López Obrador, y yo creo que no hay mejor lugar para él que siendo secretario de Hacienda. Más bien me sonaría, pues ahora que ganó el Cruz Azul, ¿no? Y que hay digamos, un vicegobernador, dice, a mí ni me apunte, yo estoy bien de subgobernador, perdón, ya saben que le voy al Cruz Azul, pero ahora que ganó el Cruz Azul, pues posiblemente no habría que descartar a Gerardo Esquivel, porque bueno, cumple con todas las características, es, digamos, tiene solvencia técnica, ha mostrado autonomía frente al Poder Ejecutivo, por ejemplo, en el tema de los remanentes, ¿no? Ahí en el debate que se dio. Y además, pues sí, es alguien con prestigio y que podría, al tiempo que podría garantizar la autonomía del Banco de México, también podría garantizar pues esta sensibilidad social y ser más partícipe de lo que el presidente llama economía moral. Me parece adecuado, acertado y sobre todo una prerrogativa del presidente, pues decidir no renovar el mandato de Díaz de León, que culminará naturalmente a fines de año, y es, digamos, una observación que prevalece en muchos órganos de autónomos una correlación de fuerzas que ya no existe en el país, sino que es reminiscencia del viejo régimen y que, bueno, pues está en todo su derecho esta nueva conformación de fuerzas del Poder Legislativo y del Ejecutivo en proponer a nuevos titulares, y esto yo creo que tiene que ser parte de la naturalidad de los procesos democráticos. Y un apunte nada más, me parece muy discriminatorio que entre los criterios de elegibilidad pongan que personas mayores a 65 años no pueden ejercer ese cargo. Bien. ¿Cómo lo ves, Dolores? Yo también coincido con ese criterio de elegibilidad, que debería de quitarse, pero ¿cómo ves esta idea de no renovar al actual titular y el trascendido de que podría ser Herrera? ¿Coincides con Alejandro o no? Coincido completamente con lo que está comentando nuestro compañero Alejandro. Yo no sé por qué, bueno, se dio esta opción de Herrera. Creo que lo está haciendo bien al lado del presidente. Creo que además es una cara, por así decir, dentro de la cuarta transformación, como muy técnico, muy metido en el tema de Hacienda, y quizás sería un poco desperdiciarlo si lo dejasen ir en este momento. Seguramente hay muchos más perfiles
También coincido en que quizá podría ser una mujer que desconocemos en este momento en la opinión pública, o alguien completamente nuevo, no lo sabemos porque son procesos sumamente internos y políticos. Ahora, si nos ponemos a leer un poco a los comentarios de los economistas y de los articulistas en el Financiero para tratar de guiarnos en este tema que es tan complejo y entender la importancia del banco, de Banxico en este momento. A mí me llama mucho la atención leer, por ejemplo, el artículo de Joel Virgen Rojano en el Financiero, que él hace un análisis muy interesante y dice, sería el nuevo escenario, ¿no? El encargado, probablemente, o encargada de quien quede ahí, aquí lo estoy componiendo yo un poco, de un proceso de reforma fiscal, ¿no? Más o menos de eso están hablando ahorita los y las economistas. Es decir, ¿qué país le va a tocar a esta persona que se va a encargar en un momento también donde hay bastantes dificultades económicas y necesitamos certezas, ¿no? Entonces, los cambios que se van a venir en Banxico, pues van a tener evidentemente un impacto directo en el empuje de la economía que México necesita en este momento a raíz de la pandemia y a raíz de tantos cambios políticos, porque lo político también contrasta lo económico. Entonces, digamos que se están rearticulando las piezas en este momento, que va a ser para julio, y entraríamos en agosto, septiembre, yo creo, con muchas novedades para México, Genaro. Bien. ¿Cómo lo ves, Aurora? ¿A quién también, a cuál perfil ves? Y tampoco no hemos hablado por qué es importante el Banxico y su autonomía también, evidentemente. Sí, justamente iba a hablar de ese tema, o sea, de por qué está en riesgo esta cuestión de la autonomía de Banxico, y que nos retrata a un presidente, Andrés Manuel López Obrador, que tiene esa necesidad de tener un poder absoluto, desprestigiando la división de poderes, desprestigiando las instituciones, y ahora pues yendo en contra de Banxico, y esta acción y estas medidas nos llevan a una regresión a los tiempos en los que la economía se decidían desde Los Pinos, donde se tenían pues consecuencias bastante funestas para la situación económica de nuestro país. Y algo que también llama mucho la atención es eso de que quiera un economista moral, lo que quiera que eso signifique, para que lleve a cabo los trabajos al frente de Banxico desde ahora. Y digamos, dentro de las personas que suenan para esta definición, pues obviamente estaba el nombre de Gerardo Esquivel, que ya dijo que no le interesaba, pero otra opción que creo que es posible que se pueda dar es la de Jonathan Heath, y si no, cualquiera de las otras opciones que están dentro de los subgobernadores en funciones, y que podrían ser otros perfiles a tomar en consideración. Creo que sí es preocupante porque implica este tipo de cambios un Banco de México más dependiente de lo que haga el gobierno federal, en términos de tasa de interés, en términos del control del Banco Central, con las implicaciones que eso tenga, y creo que tiene implicaciones graves para el mensaje que se manda como país, tanto a otros países como a organismos financieros internacionales, como a los propios inversionistas. Entonces, creo que es un tema que no debería de tomarse a la ligera, y también que deberíamos de tomar en consideración cuál va a ser ese rol que va a desempeñar el Senado de la República en este proceso de ratificación en el tema de quién vaya a representar ahora al Banxico, y que lo pueda hacer de manera correcta, tomando una decisión de Estado, pensando en la situación económica del país. Y también cerrar diciendo que otra de las cosas que mencionó el presidente es que posterior a este proceso electoral va a llevar a cabo una reforma fiscal y hacendaria. Entonces habría que ver justamente cómo se relaciona esta reforma fiscal y hacendaria con esta nueva propuesta de Banxico, aunque pues sí considero que Alejandro Díaz de León tuvo una buena gestión. ¿Coincides con lo de la buena gestión de Alejandro Díaz de León, José Ignacio? ¿A quiénes ves para posibles perfiles de relevo y te preocupa o no la autonomía? Sí considero que fue en términos generales, una buena gestión. Haciendo nada más una aclaración, al que le recaería la reforma fiscal sería en caso que Arturo Herrera se fuera al Banco de México, y entonces recaería en el nuevo, en el nuevo encargado de Hacienda, quien llevaría realmente
la reforma fiscal. Pero regresando al tema del Banco de México, creo que es muy importante aclarar que el Banco de México tiene que garantizar la autonomía, la credibilidad y el manejo responsable de la política monetaria. No me preocuparía tanto este anuncio si no naciera en parte del enojo del presidente. No comparto la forma en que calificó de deshonesto al actual gobernador, porque tampoco abona a la estabilidad. Me preocupa el desprecio a lo técnico que ha demostrado en muchas de sus decisiones y asignaciones, priorizando la lealtad ciega por encima de capacidades técnicas. Me preocupa también que si Morena y sus aliados ganan la mayoría calificada, caigan en la tentación de cambiar la ley del Banco de México y poner en riesgo la autonomía y estabilidad financiera, porque hay que recordar que la inestabilidad monetaria también trae inflación, y no hay peor impuesto para los pobres que la inflación. Una buena opción, creo que debería ser un subgobernador que pudiera ser el próximo gobernador o gobernadora, y no Arturo Herrera, que a pesar de que sí lo considero un buen técnico, tengo mis dudas de que garantice la total independencia y autonomía. Y por último coincido que Gerardo Esquivel sería un buen gobernador. Él se ha tratado de no postular, pero como dice muy bien Alejandro, ya que el Cruz Azul ahora es campeón, sí, que ya podría ser gobernador. Bueno, ¿algún comentario final de este bloque o quieren que pasemos al siguiente? Si veo la mano levantada. No. Hacemos una pausa y regresamos en el último bloque de la noche. Vamos a una pausa. Junio acaba de empezar este mes y en muchas partes del mundo es considerado el mes del orgullo LGBTIQ. El mes dedicado a la lucha por los derechos de la diversidad sexual, y aquí en México seguimos todavía arrastrando pendientes importantes. ¿Cuál es el balance y las opciones frente al próximo 6 de junio? Volvemos con la opinión de la mesa de martes cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas.